La RTX 4060 y la 4060 Ti, a pesar de sus caóticos inicios y el montón de críticas que recibieron cuando salieron, a día de hoy se están posicionando como de las mejores GPUs. Pero hoy vamos a hablar en específico de la 4060 Ti y de la extraña situación de esta GPU actualmente, si es buena o mala idea adquirirla, pero como siempre no sin antes un mensaje de nuestro patrocinador. Algo que realmente me disgusta de un PC nuevo o cuando lo acabas de formatear es que te aparezca esta horrenda marca de aquí abajo y tener que pagar con medio riñón para poder tener Office de manera legal. Pero una alternativa a esto va a ser MyKeyshow. Es una página de venta de claves OEM, es decir, claves que están hechas para fabricantes que van a estar ligadas a la placa y al procesador. Es decir, que si cambias alguna de estas dos, pues la clave se va a desactivar. Solo es entrar a la página que te voy a dejar abajo en la descripción. Comprar una clave de Windows, las cuales son totalmente actualizables. Además, si una clave de Windows es bastante económica por tan solo 14 euros, mi código de descuento QUITA, todo en mayúscula, vas a tener un 55% de descuento, quedando en una clave mucho más económica. El siguiente paso es simplemente introducir el código que te envían y listo, tienes Windows activado. Muchas gracias a MyKeyshow por patrocinar este video y podemos continuar. La 4060, además de ser polémica, tiene una existencia un poco inútil dependiendo del caso. La única defensa de esta GPU para gaming es el bajo consumo y que posee DLSS 3, una tecnología de reescalado. De resto, la 3060 de 12 GB de memoria VRAM se puede conseguir un poco más económica en algunos países y no distancia mucho en cuanto a rendimiento, pero como mencioné anteriormente, esto es dependiendo del caso, ya que la diferencia de arquitectura para productividad es realmente notoria. En estas tareas de productividad se suele requerir más núcleos CUDA y una cantidad de memoria VRAM mayor, y aquí es donde entran dos tarjetas gráficas que por su relación calidad-precio a veces son buena opción y otras veces no tanto. Estamos hablando de la 4060 Ti de 8 GB y su hermana mayor que cuenta con el doble de memoria RAM, la 4060 Ti de 16 GB de memoria VRAM. Pero para entender por qué existen estos tres modelos es necesario que los analicemos. La mayor diferencia entre estas GPUs es la cantidad de núcleos CUDA. La 4060 base tiene 3072 núcleos CUDA y sus versiones Ti cuentan con 4352 núcleos CUDA, una diferencia mayor al 34%. Las tres tarjetas gráficas cuentan con un bus de 128 bits. La 4060 base tiene un consumo de 110 watts y la versión Ti sube a los 140, que sigue siendo realmente bajo, haciendo que con fuentes de 550 watts que antes se consideraban malas y de poco voltaje, ahora sean más que suficientes para este tipo de sistemas. La siguiente diferencia es el chip. La 4060 base usa el chip AD107, que es uno de gama inferior al AD106 que utilizan las versiones Ti, haciendo que la única diferencia notoria entre estas tres GPUs sea solo la cantidad de memoria VRAM y los núcleos CUDA. Antes de pasar a los PC Gaming te quiero aclarar algo. Entre la 4070 Ti de 8 GB a la de 16 GB de memoria VRAM no hay mucha diferencia de rendimiento. La 4060 Ti de 16 GB de memoria VRAM no está orientada para gaming. No es una GPU con la que vayas a tener mucho más FPS comparada con su modelo de 8 GB. La intención de Nvidia con lanzarla de 16 GB fue lanzar una GPU como una opción económica para productividad en tareas que son mucho más demandantes en cuanto a memoria VRAM, como la inteligencia artificial. Y es que una de las ventajas de trabajar con inteligencia artificial es que la memoria VRAM se puede sumar. Puedes conectar dos de estas GPUs y tener un total de 32 GB de memoria VRAM, o conectar 16 de estas 4060 y tener 256 GB de memoria VRAM, ya que todas estas se pueden acumular. La intención de estas GPUs es situarse como una solución económica para inteligencia artificial, y es que estas GPUs, al tener una buena cantidad de núcleos CUDA y una buena cantidad de memoria VRAM, son muy buenas para tareas de cálculo paralelo. ¿Y qué es todo este tema de procesamiento paralelo? El procesamiento paralelo es una técnica de computación en cual múltiples cálculos o procesos se ejecutan simultáneamente. Eso se logra dividiendo una tarea muy grande en subtareas que sean más pequeñas, que se puedan resolver al mismo tiempo en varios núcleos o unidades de procesamiento. Las GPUs están diseñadas con una arquitectura que incluye cientos o miles de pequeños núcleos de procesamiento, a diferencia de un procesador, que tiene unos pocos núcleos optimizados para tareas en serie. Las GPUs poseen muchísimos más núcleos ya que están diseñadas para manejar múltiples tareas simultáneamente. Las tareas gráficas como el renderizado de imágenes en 3D requieren una gran cantidad de cálculos similares que pueden ejecutarse en paralelo. Por ejemplo, al renderizar una escena en 3D, cada píxel de la pantalla puede ser procesado de manera independiente por diferentes núcleos de una tarjeta gráfica. Hacer todo esto demanda muchísima cantidad de memoria VRAM, lo cual en gaming no se aprovecha tanto.
pero para inteligencia artificial lo mínimo que se pide es tener al menos 16 GB de memoria VRAM, y es por esto mismo que existe la 4060 Ti de 16 GB. No es orientada para gaming, es un mercado aparte. Esta es la misma razón que explica por qué la RTX 4070 o la 4070 Super no tienen tanta cantidad de memoria VRAM, siendo modelos mucho más potentes, y es porque siguen siendo GPUs orientadas para gaming y no para estos cálculos, a pesar de ser más potentes. Pero ahora, saliéndonos del tema de inteligencia artificial y trabajo, ¿vale la pena comprar la RTX 4060 Ti de 16 GB simplemente para jugar? Primero, tenemos que aclarar que el miedo a las 8 GB de memoria VRAM simplemente para jugar a 1080p ya debería dejar de existir. Si bien ahora los juegos están muy mal actualizados y hay juegos que consumen más de estos 8 GB de memoria VRAM con todo en ultra, nada que con mermar un poco los settings gráficos de ultra a alto no se puede arreglar. Jugar en ultra tiene muy poco sentido, y si quieren un video en el que aclare por qué jugar en ultra no tiene sentido, lo pueden dejar en los comentarios. Pero ahora sí, para exprimir el máximo de estas GPUs en los tests, van a ser hechos en resolución de 1440p en calidad gráfica ultra. E iniciemos con un juego un poco liviano. Si nos vamos al juego de Shadow of the Tomb Raider, la 4060 base nos daría una media de 87 FPS, la 4060 Ti de 8 GB nos entregó 107 FPS, y la 4060 Ti de 16 GB nos entregó tan solo 2 FPS más, 109 FPS de media. Como vi que la diferencia era tan poca en 1440p, fui y repetí el test, pero a 1080p, que es donde más destacan todas estas GPUs. Aquí la 4060 Ti de 16 GB nos entregó 174 FPS, la versión de 8 GB nos entregó 170 FPS de media, y la versión base nos dio 140 FPS. Si nos pasamos a un juego que sea un poco más demandante y que aproveche todas las tecnologías que traen estas GPUs, como el Cyberpunk 2077 con DLSS 3 y el RT en Ultra a 1440p, la 4060 Ti nos entregaría una media de 80 FPS. La versión de 8 GB nos dio tan solo 76 FPS. La media de la RTX 4060 base fue llegar a los 60 FPS, y esto es algo que se repite constantemente, así que ni siquiera teniendo el doble de memoria VRAM vamos a sacarle jugo en los videojuegos, ya que sí o sí tendremos que acompañarlo de un chip mucho más potente, y pues para eso está la 4070. Si tanto quieres esa VRAM, me fijaría en algunas otras alternativas por esos mismos $420-440, que sería la RX 6800 XT, y la ventaja de rendimiento sí es muchísimo más notoria. Seguimos conservando los 16 GB de memoria VRAM, y en juegos sí sentiríamos un salto enorme en rendimiento. Por ejemplo, en el God of War de PC, la 4060 Ti nos entregaría 68 FPS, mientras que la 6800 XT la media de FPS rondaría los 109, o en el Red Dead Redemption 2, que configurado con 1440p, la 6800 XT nos entregaría una media de 80 FPS, y la 4060 Ti unos 53 FPS. Así que en resumen, la RTX 4060 Ti, especialmente la versión de 16 GB, presenta una situación bastante ambigua. Aunque sus inicios fueron muy caóticos y recibió muchas críticas, logró posicionarse bien en el mercado gracias a su bajo consumo y su potencial en tareas de productividad. Sin embargo, para gaming su ventaja no está tan clara. La diferencia de rendimiento entre la versión de 8 GB y 16 GB es tan mínima en juegos que hace que la inversión adicional no valga la pena para la mayoría. Si tu enfoque en cambio es la productividad y necesitas mucha memoria VRAM, para tareas específicas como inteligencia artificial, la RTX 4070 Ti de 16 GB puede ser una opción bastante interesante, pero si tu prioridad es simplemente jugar, es posible que encuentres mejores opciones en términos de relación calidad-precio. Al final del día, la decisión depende de tus necesidades específicas y de cómo planeas utilizar tu equipo. Muchas gracias por acompañarme durante todo este análisis. Si te ha gustado el video, recuerda que puedes dejar tu like, comentario y suscripción, ya que no eres consciente de lo mucho que me ayudas. En Instagram estoy resolviendo dudas sobre PC Gaming a todos los que me sigan. Dejo por aquí arriba estos dos videos para que veas aún más de mi contenido. Y sin nada más que agregar, nos vemos.